Gente, último 50, 250. Así arrancamos el día. Let's go. 150 Ulfi. Acá estamos terminando el proceso diario. Hoy leímos la verdadera, la Biblia. Nos estamos temprano, entre las 5:30 y 6 de la mañana. Primero hago el cardio, me levanto temprano, hago el cardio. Salgo a caminar a esa hora que no anda nadie en la calle. Y es espectacular para desconectar, entonces no agarro el celular, no agarro nada. Salgo a desconectar, simplemente hago la foto y listo. Camino tranquilo, sin entrar a ninguna red social ni nada de eso. Y vuelvo, me tiré los burpees, hoy 150 me tiré. Y me pego un baño, y acá estamos, ya estamos terminando el proceso diario, debe ser como las 7:30. Y gente, hoy es una locura el versículo. Estamos leyendo Mateo 9:10, el versículo que estamos leyendo hoy. Es una locura, gente. Lo voy a leer un poco para que ustedes lo vean, pero las reflexiones también las subo a Instagram, para el que no sabe. Ahí, acá les explico un poco mejor, pero en Instagram también subo reflexiones diarias. Mi documento mi día, cada día mucho valor de desarrollo personal, relaciones, fitness y mentalidad. Así que voy a leer el versículo. El versículo que tocó hoy es la actitud hacia los pecadores. Nos dice: mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Que es una locura, que mucha gente piensa también. El mundo piensa que tenés que ser perfecto para caminar con Jesús, tenés que ser, que no haber hecho nunca nada ilícito o malo, por ejemplo, malo para el mundo. Nunca tenés que haber caminado en la oscuridad, tenés que haber nacido recto, tenés que haber sido un ejemplo. Pero realmente, ¿qué nos está diciendo Jesús? Todo lo contrario, literal. Jesús nos está diciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque para Jesús, para Dios, lo correcto es todo lo que va contra el mundo. El mundo dice que tenés que seguirlo, que para seguirlo tenés que ser recto, ser puro, nunca haber hecho nada malo para el mundo. Nos dice eso. Pero Jesús nos dice todo lo contrario. Y realmente, ¿quién necesita un médico? El que está enfermo. Y Jesús, que era médico de los enfermos, de los pecadores, médico espiritual. ¿Por qué? Porque los sanaba espiritualmente, los sanaba físicamente. Ese es uno de los mandamientos, por ejemplo, de misericordia y no sacrificios. Jesús vino a llamar a los pecadores porque los pecadores son los que más necesitan ayuda, los que más se pueden arrepentir. Y Dios quiere arrepentimiento. Dios no quiere que seamos perfectos, quiere que nos arrepintamos y tomemos el camino y decidamos cambiar eso que hicimos. Y obviamente enseñar eso que hicimos, por ejemplo, también. Ser guía, ser instrucción de lo que hicimos, de ese camino de errores que las personas cometen y bueno, luego se arrepienten al entender la palabra de Dios, por ejemplo. ¿Por qué muchos pecadores se refugian en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te hace arrepentir de lo que has hecho, te hace ver, te hace comprender. Dios no quiere que seas perfecto. O sea, cuando Dios se alegra mucho más, cuando un pecador se arrepiente. Porque de nada sirve, o sea, una persona que te sana, sí, Dios está alegre con vos, todo, vos ahí obedeciéndole, pero cuando Dios se alegra más, cuando un pecador vuelve, cuando un pecador se arrepiente y se acerca a Él, y eso le alegra mucho a Dios. Qué brutal esto, gente, pero siempre en el mundo los que más han pecado, los que más han cometido errores, son los que más se acercan a Dios, los que más están cerca de Dios. ¿Por qué? Porque son lo que verdaderamente Jesús vino a ayudar y lo que Dios se escucha con mucha más atención. No significa que tenés que ir a pecar para después arrepentirte, no. Significa todos somos pecadores, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y cambiar esa
actitudes, esas acciones, esos pensamientos, ese nivel de espíritu, para obviamente acercarnos mucho más a Dios. Y Jesús, ¿por qué Jesús se sentaba directamente con estas personas? ¿Por qué? Porque llevaba el mensaje. Eran las personas que se dirigían a los pecadores, a los republicanos, a los que cobraban impuestos, por ejemplo, que en esa época eran personas que supuestamente hacían mucho mal a las demás. O sea, realmente eran los que cobraban impuestos, eran malos en esa época. Y los fariseos eran los que seguían la ley, por así decirlo. La compartían. O sea, creían en la ley de que había un orden, de que se podía resucitar, pero no la cumplían. Entonces por eso eran hipócritas. Por eso siempre en la Biblia habla mucho de los fariseos, que eran los que más criticaban a Jesús, porque Jesús les dijo en su cara que eran unos hipócritas y le daba a entender que ellos decían la ley, pero no la practicaban. ¿Y por qué los enfermos son los que más están cerca de Dios? Porque mira, una persona que cree que está sana, una persona que cree que no tiene ninguna enfermedad o que no tiene nada, nunca va a querer ir a un médico. ¿Entendés? ¿Y por qué una persona que dice, sí, estoy enfermo, sí necesito un médico, sí necesito ayuda? Una persona que cree que necesita ayuda, sí se acerca a Dios, sí se acerca a un médico, sí se acerca a Jesús. Y todos necesitamos un médico. Vinimos a este mundo pecadores. Llegamos ya pecando. Nuestro cuerpo, nuestra carne nos incita a pecar todo el tiempo. O sea, es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque por Adán y Eva. Así es fácil. Pero una persona que dice, no, yo hago todo bien, no, pero yo soy perfecto, yo soy esto, yo soy aquello, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo no mato, no esto, no aquello. Pero algún pecado tenés. O sea, estás pecando, puedes estar pecando en otros mandamientos también. Todos pecamos. Y ese es lo que Dios quiere. Que nos arrepintamos, que veamos que somos pecadores y nos acerquemos mucho más a Él. Que luchemos contra ese pecado y nos fortalezcamos en Él, en el camino de Jesús. Jesús es el camino hacia Dios. Entonces, no nos conformemos con aceptar ese pecado. No nos conformemos con creernos que somos todos santos. Creernos que por ir a la iglesia, solamente ir a la iglesia, calentar el banco, cantar canciones, todo, ya somos santos, ya somos bendecidos por Dios, vamos a ser bendecidos por Dios, vamos a ser discípulos de Jesús. Literalmente no es así. El pecado está en cualquier cosa, en la comida, en lo que ves en el celular, en lo que ves en la calle, en lo que ves en tu trabajo, en cómo actúas con las demás personas, en cómo actúas con vos mismo, con tu pareja. Está en todo. Está en todo. Pero no nos conformemos con eso. Luchemos para encontrar a Dios y Él nos fortalece mucho más cada día para luchar contra eso, para ganarle a eso. Y empezar a darnos cuenta de tener ese poder de discernir cuándo y cómo se presenta en nuestras vidas. Porque eso nos destruye cada vez más, nos va quitando energía de nuestras almas, nos va destruyendo interiormente. ¿Y de qué sirve un cuerpo que tiene muerte en espíritu? Muchas veces yo he conocido personas que prácticamente no tienen sentido de vida, simplemente viven porque sí, pero su alma, su espíritu están muy apagados, no tienen un fuego interno, no saben qué hacer con su vida, viven perdidos, no saben para dónde ir. Entonces, eso es lo que te lleva, por ejemplo, a muchas más desgracias que han pasado, o querer quitarse la vida, o querer hacer cosas malas, o simplemente buscar el placer del mundo para llenar ese vacío. Y solamente te está destruyendo más, te está haciendo mucho más vacío. Y eso es lo que te lleva a la muerte física y espiritual. Espero este capítulo haya quedado un poco más explícito y entendible y reflexionable. Y espero les sirva, gente. Gracias por ver. Y seguimos rompiendo en Instagram, @fran, _cabral.oc. Todos los días, entrenamiento, lectura, reflexión, la palabra del jefe también. Y a seguir ganando, gente. Nos vamos al gimnasio. Let's go.